Gracias, presidenta. Señorías, consumo mi turno para presentar el dictamen de la Comisión de Estudios sobre la situación de la cultura y para expresar al mismo tiempo la posición de mi grupo parlamentario al respecto, tal y como hemos pactado con el resto de los grupos parlamentarios. La Comisión de Estudios sobre la situación de la cultura en Canarias y su contribución al desarrollo económico y social de las islas ha aprobado en sesión celebrada el día 14 de noviembre de 2016 el siguiente dictamen que se eleva a este Pleno, publicado en el número 379 del boletín de esta Cámara, que se eleva a este Pleno para su debate y votación con la inclusión de las posteriores enmiendas in voce entregadas ya reglamentariamente a la Presidencia. Antes de empezar quisiera decir y expresar mi agradecimiento como presidente de la Comisión a la totalidad de esos grupos parlamentarios por el espíritu de consenso y de cooperación que ha imperado durante los meses que hemos trabajado juntos. Durante 218 días, desde el 14 de marzo del 2016 al 14 de noviembre del mismo año, fecha de finalización de los trabajos y de aprobación del primer dictamen, unos 8 meses descontando agosto, hemos estado pendientes de cumplir el mandato de este Parlamento acordado en Pleno del 24 de febrero de ese año 2016. Promover el acceso a la cultura es un imperativo, como todos sabemos, constitucional y estatutario, un deber de las instituciones que rigen nuestra convivencia. La palabra cultura puede referirse a varias acepciones, por lo menos a 4 acepciones, y me gustan las 4 acepciones que ha podido aislar un letrado, pues los letrados a veces son muy precisos en esto, un letrado del Consejo de Estado, un doctor en filosofía y un director de la Fundación March, que se llama don Javier Goma Lanzón, o Gomá Lanzón. Habla de 4 acepciones de la cultura. La primera es la cultura como el conjunto de tradiciones y de costumbres que comparte una comunidad. La segunda es la cultura como la creación de una serie de individualidades que son los creadores. La tercera, la cultura como el conjunto de las industrias y de las empresas culturales, y la cultura luego como todas las políticas culturales que se hacen desde instituciones públicas o privadas. Como lo es el arte en particular, la cultura en general no es solo una superestructura ideológica, como decían los marxistas, sino una infraestructura mental que termina por influir en todos los sectores de la sociedad. Como sostienen algunos antropólogos, una cultura es todo aquello que un pueblo dice, hace, teme o adora. Una peculiar manera de pensar, de sentir y de actuar. Una cultura viva dará lugar a una sociedad viva en todos sus frentes. Una cultura asumida y defendida por una colectividad dará lugar a una sociedad sin complejos y dueña de su identidad. Estas son las potencialidades de las culturas de todos los pueblos, no solo del pueblo canario. Iniciadas las sesiones de trabajo del 14 de marzo, como dije antes, hemos recibido a 28 comparecientes y hemos debatido con ellos sobre sus diversas visiones en torno a nuestra cultura. Han venido directores de un teatro como el Cuyá, que se está haciendo una gran programación, directores de la Escuela del Silbo, ediciones de La Palma magníficas que se han hecho por colectivos, filólogos, musicólogos como Lothar Siemen, que ya ha sido homenajeado esta mañana aquí por mi compañero David de la Hoz, y catedráticos de Economía Aplicada como don José Luis Rivero Ceballos, u catedráticos de Arqueología como don Antonio Tejeda Gaspar. Con todos ellos hemos elaborado lo que son las propuestas que se hacen actualmente en cuatro apartados siguiendo las plataformas de análisis europeas. En el primer apartado, patrimonio, etnografía, artesanía y arquitectura. En el segundo, en el ámbito del libro, la lectura, las bibliotecas y los archivos. El tercero, en las artes escénicas, que incluyen la música, el teatro y la danza. El cuarto, en las artes visuales, había un quinto que es el ámbito audiovisual y multimedia. Lo que se hace en cultura, en general, y lo que debiera hacerse. En una primera fase, cada grupo parlamentario se ha ocupado de trabajar en cada uno de estos sectores y luego hemos llevado todo el trabajo colectivo al plenario de la Comisión, donde hemos perfilado lo que han sido las propuestas que hacemos en este informe. El dictamen presentado, yo quisiera decirlo aquí porque esto fue objeto de alguna crítica periodística, desde luego no es un informe técnico.
es un acta general de lo sucedido durante todas las sesiones de trabajo, un acta donde quedan expresadas, primero, nuestras concepciones del hecho cultural. En segundo lugar, las propuestas formuladas por expertos en lo referente a la cultura como contribución al desarrollo económico y social. Expertos que nos dieron claves que esta mañana en el debate sobre el Festival de Música no se tuvieron en cuenta aquí. Por ejemplo, que entre los años 2008 y 2014 se cerraron en España 4.000 empresas culturales, hubo una destrucción de 100.000 empleos en el sector de la cultura y el consumo de cultura bajó un 27,72%. Por lo tanto, estos años han sido críticos para todos, pero también lo han sido para la cultura. En tercer lugar, hacemos una enumeración de los programas culturales que hoy desarrolla el Departamento del Gobierno. En cuarto lugar, una teoría sobre lo que debemos entender por gestión cultural. En quinto lugar, las consideraciones, recomendaciones y conclusiones que entendemos pertinente ofrecer sobre los citados sectores culturales, analizados cada uno de ellos en su singular condición y necesidades peculiares. El dictamen final de nuestra comisión escenifica lo que ha significado el trabajo de estos 7 meses de análisis del ámbito cultural, de estudio de documentos que antes se habían ocupado de la materia, los más recientes como es el valor económico de la cultura, o los más lejanos y que se han tenido como paradigmáticos como el Plan Canario de Cultura, donde también observamos que hay algunos contenidos que podíamos poner en crisis aquí, pero no tenemos tiempo de hacerlo, ¿no? El dictamen final de nuestra comisión también se esfuerza por aportar un diagnóstico y una terapia convenientes para cada uno de los 5 sectores culturales y los subsectores antes enumerados, a la vista de todo lo oído, lo discutido, lo pensado y lo escrito sobre el ámbito cultural, desde las 4 acepciones de la palabra cultura de las que hablamos al principio, es decir, desde la perspectiva del conjunto de tradiciones y costumbres de un pueblo. Desde la perspectiva... Gracias, Ramos, le doy 2 minutos más. Entiendo que es un dictamen. 2 minutos más. Entiendo que es un dictamen y 1 minuto más a todos los grupos. Es un dictamen que ha tenido un amplio trabajo y no puede ser mermado aquí en la exposición del tiempo. Son 55 folios que es difícil aquí... Soy consciente de ello, señor García Ramos, y por eso intento dar más tiempo. Gracias. Es decir, que hicimos el análisis desde, como dije antes, las 4 secciones de la cultura. La cultura entendida como el conjunto de tradiciones y costumbres de una comunidad, la cultura de los creadores, la cultura de las industrias y de las empresas culturales y la cultura de las políticas culturales de las instituciones públicas y privadas. Entre los anuncios normativos que se hacen están las leyes pendientes, que esta mañana también se habló de ellas, de la Ley de Patrimonio Documental y Archivos, la Ley de Canarias de Libros y Bibliotecas y la Ley de Patrimonio Cultural, y también la Ley de Mecenazgo, que es una ley que contribuye a hacerla, como me decía esta mañana mi portavoz, corresponde hacerla a la Consejería de Hacienda, ¿no?, por la fiscalidad que entraña. En general, es la síntesis que hago de los trabajos de estos 7 meses y reitero mi agradecimiento a todos los miembros de la comisión, como dije, por el espíritu de trabajo y cooperación que siempre ha gravitado sobre la mesa en la que recibíamos a los 28 comparecientes que recibimos y de los que aprendimos además muchísimo, porque yo les voy a decir una cosa, y he sido siempre un hombre de la cultura, pero me he enterado de asuntos relativos a la cultura de Canarias que no había tenido oportunidad de enterarme en otras actividades que he desarrollado. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor García Ramos.